391, María desembarcó en Tortosa, y allí fue recibida por Salduba y su buena esposa, que guarda aquel espíritu, el primer beso que María dio a las mujeres españolas. 392, hay aquí escenas sublimes, pero son de otro lugar, pues ya he dicho que este libro es solo como un índice de historia y solo pongo esos puntos, para decir que María no fue a Zaragoza llevada por los ángeles, sino por su pie, en busca de la vida que le faltaba y sembró el amor en las madres españolas que lo tienen y lo muestran en sus sentimientos, y corrió gran parte de aquella nación, donde, de avanzada edad, desencarnó, dejando allí sus sagrados restos, para confirmar una promesa que hizo a las mujeres que tanto la amaban, de que estaría en España hasta el fin de los siglos. Y si la razón no bastara para declarar falsos todos los embrollos de la religión católica sobre María, estos hechos serían bastante a demoler el edificio de la mentira, y digo que bastarían, porque ellos se pueden apoyar y se apoyan en la ciencia. 393, cuando Santiago ya tenía a su madre a su lado, si antes era amado, ahora rayaba en la veneración el amor y respeto al apóstol. Cuando llevaba del brazo a su madre anciana y de majestad y cabellos emblanquecidos, que sentada en las riberas del Ebro, hasta que le hicieron una aula donde la rodeaban las madres y las jóvenes para aprender de ella a criar sus hijos y ser esposas como ella había sido. Esta prédica era la más eficaz, porque las madres son el todo en la humanidad y con esas enseñanzas, la doctrina de sus hijos no podría morir. 394, Santiago ya había sido requerido por el rey árabe de Granada y fue y dejó discípulos, lo mismo hizo en todos los señoríos, que cumplían con fidelidad la ley que les daba y solo había pequeñas sombras del rastro que dejaron los brigantinos a su paso con el Cristo. 395, Santiago fue avisado con urgencia de un litigio entablado ante el foro romano, por Pedro y Pablo, porque Pedro quiso sostener que los romanos eran los culpables de la muerte de Jesús, en tanto que Pablo razonaba y comprobaba que los culpables eran los judíos, para lo que se apoyaba en la profecía de Isaías y en esto tenía razón, pero no la tenía en lo que sostenía sobre que Jesús era el Cristo vivo y encarnado. Pero Pedro lo que pretendía era ser reconocido como primero que Pablo en la fundación de la iglesia, y se apoyaba en las palabras que Jesús dijera al cambiarle el nombre, y que sólo tenían el alcance de ser el primero de los que le siguieron y Pablo lo rebatía porque lo había negado. 396. El foro romano pidió antecedentes. Pablo confesó al fiscal que había sido admitido en la comisión de los apóstoles de Jesús por Santiago hermano del Señor y que Juan, el que estaba en la iglesia de Mesopotamia, estaba presente con la madre de Santiago y de Jesús. Al efecto, fueron requeridos Juan y Santiago, mandando Juan las declaraciones por escrito y compareciendo Santiago en Roma, con cuya presencia Pedro y Pablo delegaron en él todo el asunto, que solventó con el fiscal, acordando que, puesto que Roma era la capital del imperio, de derecho pertenecía a la iglesia de mayor categoría allí, no importando que Pablo hubiera hecho iglesia en Antioquía cuando aún no pertenecía de hecho al apostolado. El fiscal estaba de acuerdo con Santiago. Pero como el que representaba a la congregación de Roma, era judío y contrario a los romanos y el de la iglesia de Antioquía era romano y ya de derecho pertenecía al apostolado, para evitar ulteriores consecuencias, debía el jefe reconocido de los apóstoles de Jesús ordenar a Pedro el respeto a Pablo y a Pablo el respeto a Pedro, y que juntaran la iglesia de Antioquía a la congregación de Roma, de la que debería depender ante lo civil toda congregación, puesto que estaba al amparo de la capital del imperio. 397. Santiago reunió a Pedro y Pablo y requirió darse las manos y el beso de paz, les prohibió, al uno, predicar la circuncisión, y al otro, el bautismo, y bajo este acuerdo, se funda la cátedra de Pedro en Roma, que al serle agregada a la iglesia de Pablo,
se convertía en iglesia romana, desde que había una sentencia y mejor dicho, una intervención del Estado romano, pero esto no deja de ser una iglesia nacida en la discordia de un egoísta, aunque fuese por amor a Jesús, Pedro, y de un fanático, aunque fuese convicto de su fe, Pablo. En esta obra no tiene parte el apostolado ni Jesús, ni le toca a Santiago, más que la parte que el derecho le impusiera como exponente de la verdad de primacía. Y tanto es así, que Santiago no volvió más a Roma, ni los amonestó, aunque por medio de Juan y otros, los mantuviera en la más posible concordancia, a fuerza de amenazas. 398. Que Santiago fue atendido por el foro romano con los respetos más grandes, lo demuestra el hecho de haberle consentido traer consigo a Cayo, un soldado español al servicio de Roma, lo que confirma, además, que el Santiago que España tiene por su apóstol y cuyos restos están en Compostela, Antigua Brigantium, no son los restos del otro Santiago que murió en Jerusalén, trasladando su cuerpo a Galicia, y por añadidura, los apóstoles no se juntaron más desde que se repartieron por el mundo. Este cuento es igual al que hace morir a María rodeada de los mismos apóstoles, viendo ellos que los ángeles se llevaron su cuerpo al cielo. Por esto he dicho atrás, que la historia y la Biblia que hoy ponen en manos del público, bastaría leer al revés, para ver la verdad, en muchos de los casos.